No quiero hablar mucho de eso porque es un tema muy de familia, pero viví esa experiencia. Primero fue con mi tía y yo siempre decía, no, sí me va a dar tiempo a ir, échale ganas y todo, pues ya no pude verla en vida. A menudo me encuentro publicaciones en Facebook como las que te voy a mostrar aquí arriba, donde estas publicaciones me hacen reflexionar, me hacen acordarme de la vida que llevamos las personas que inmigramos de otros países aquí a Estados Unidos, donde ese proceso de adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura, a cosas nuevas que no vives en tu país, en ese proceso suceden muchas cosas. Pues en este video vamos a hablar de que si realmente vale la pena vivir, vale la pena sufrir, vale la pena dejar tu país, tu familia, tus amigos para vivir ese sueño americano tan famoso que es no de apenas sino de hace bastantes años. Y es por eso que estoy grabando este video, porque estas publicaciones que ya te mostré las he visto en varias ocasiones y también me ha tocado vivir esa parte, solamente que yo no he publicado. Y me pone a pensar y valorar que si realmente el costo que tiene el sueño de vivir aquí en Estados Unidos, de venir, vale la pena, porque vienes a pasar cosas a veces buenas, a veces malas, pero en la mayoría de personas, y esto es para todos los que vinieron, para todos los que ya están aquí y vinieron de forma irregular, el 70 al 80% de las personas que estamos aquí venimos de ese proceso donde es muy complicado, donde es muy incierto porque no sabes qué es lo que va a pasar, pero una vez que ya pasas ese proceso y ya estás aquí en Estados Unidos, empiezas a ver lo que es la realidad de lo que es estar aquí, de lo que es vivir aquí, adaptarte y todo lo demás. Ya no es tanto que trabajes 14, 15 horas, que a veces te encuentres deprimido porque estás solo, porque no tienes familia aquí, porque no conoces a nadie, que ese fue el caso de mí, que yo no conocía a nadie. Y no soy el único, hay millones de personas que les toca pasar ese momento difícil, ese momento complicado, donde a veces en ese momento dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Si estaba yo mejor en mi país, si estaba yo con mi familia. Y esto es para las personas que no dejaron hijos, que no dejaron familia en su país o en México, sino que vinieron solos. Y pues aquí no fue tan difícil adaptarse, porque pues como yo siempre lo he dicho en otros videos, cuando yo vine pues yo no tenía ninguna responsabilidad, yo no tenía hijos, no tenía prácticamente nadie que dependiera de mí, y en esa parte a mí no se me hizo difícil. Pero me ha tocado ver, me ha tocado escuchar y platicar con otras personas que vienen aquí también y que dejaron a sus hijos en México, que dejaron a su esposa, a sus papás, viniendo de ese proceso de alejamiento donde es difícil para la familia aceptar que un integrante de ellos se va para Estados Unidos, donde no sabe qué es lo que pueda pasar en el camino, y que después de un tiempo las personas que llegan acá pues se acostumbran, se adaptan, ya están aquí. Y lo que no se da uno cuenta cuando llegas aquí a Estados Unidos es de que lo primero que piensas y lo primero que te preocupa, y ese es el sistema, no es porque sea normal, sino que así es el sistema, de que cuando llegas acá lo primero que tienes que hacer es pensar dónde vas a trabajar, conseguir un trabajo, conseguir un empleo, prácticamente de lo que caiga, prácticamente lo que tengas que hacer, un restaurante, limpiar baños, lavar trastes, limpiar oficinas, en fin, hay muchos trabajos en el que las personas por necesidad tienen que agarrar ese tipo de empleos que no son nada malos, pero hay personas que pues a lo mejor no les gusta barrer, a lo mejor no les gusta lavar los platos, a lo mejor no les gusta cocinar, y que estando aquí lo tienes que hacer porque la necesidad y el sistema es así. Entonces cuando esas personas que saben que ya vinieron de su país, que sufrieron en el proceso
en el camino para llegar aquí a Estados Unidos, y que cuando ya se dan cuenta cómo es el sistema de aquí se quieren regresar y dicen mejor ya me voy. La mayoría no lo hace, la mayoría se queda porque tiene que pagar las deudas, porque tiene que una familia que mantener, que tiene que enviarles a sus hijos, a su esposa, y que prácticamente también por necesidad, y ya más ahora porque tienen deudas, se tienen que quedar a trabajar hasta que terminen de pagar eso, y después de ahí empezar lo que es el proyecto a lo que vinieron. Muchas personas tienen el proyecto, pues digamos que los más comunes, como tener una casa, comprarse un carro, poner un negocio en su país, por muchos motivos y proyectos que las personas vienen aquí. Pero aquí viene esto, lo de la publicación, de que cuando estás aquí de forma irregular o indocumentado, donde sabes que si tú te vas prácticamente ya no vas a regresar, o es muy difícil regresar otra vez arriesgándote y todo lo que tuviste que hacer la primera vez, te toca quedarte. La mayoría se queda 5 años, 10 años, 15, 20. He escuchado casos que hasta 40, 35 años han estado aquí y aún así todavía no han podido arreglar su situación migratoria, su estatus legal aquí en Estados Unidos, y no pueden viajar a su país, o en este caso no pueden viajar a México. Y en ese tiempo, en ese lapso de años que no me van a dejar mentir, las personas que llevan años aquí, no se siente cómo pasa el tiempo, solamente sientes que trabajas, regresas, y más si tienes 2 trabajos, prácticamente no sientes el tiempo, y cuando te das cuenta ya llevas 5 años, después ya llevas 10, 15, 20 y no te das cuenta cómo pasa el tiempo. Pero tu familia en México sí siente y sí te extraña, te busca y siente que cada vez que pasan los años es muy probable que tú ya no veas a tu familia. En este caso los papás, que normalmente son, o los abuelitos, que normalmente son los que tienen una edad mayor, y te toca que ya no los vuelves a ver. El costo de ese sueño americano es muy difícil. Te toca vivir esa experiencia donde, como lo de la publicación, que ya no pudiste reencontrarte con tu mamá, con tu papá, porque se adelantó en el camino. Y es como les digo, yo me puse a pensar en esto porque cuando yo todavía no podía, o estaba en mi proceso de arreglar mi situación migratoria, una de mis tías, las más cercanas a mí, falleció, y siempre me decía, espero volverte a ver un día. Siempre me decía, hijo, espero volverte a ver. No quiero hablar mucho de eso porque es un tema muy de familia, pero viví esa experiencia. Primero fue con mi tía, y yo siempre decía, no, sí me va a dar tiempo a ir, échale ganas y todo. Lamentablemente no me dio tiempo, no le dio tiempo, y ya no pude verla en vida. Y es algo muy difícil, y eso fue con mi tía, que prácticamente crecí con ella. Ella me cambió los pañales, y así pasó. Estaba en ese proceso, no se pudo agilizar, nos agarró la pandemia y un tipo de cosas que se tuvo que alargar ese proceso. Y después, no me acuerdo en qué, me parece que un año antes que ya me saliera la cita para poder ir a Ciudad Juárez y arreglar mi situación, mi abuelito también le tocó adelantarse en el camino y no pude ir. Casi no me gusta hablar de mí, pero yo puedo tener esas dos visiones. Puedo hablar de los dos lados, de cuando estaba del lado donde no podía viajar, no podía salir de Estados Unidos y poder regresar, y también pues ahora que estoy viviendo la experiencia de que puedo salir y puedo regresar, en el lado de que cuando no estaba legalmente y ahora que estoy legalmente. Entonces tengo esas dos experiencias, que por eso es que estoy grabando esto, porque yo también lo viví, porque yo también sé que es muy difícil. Pero el punto de este video es para que tú reflexiones, que estás viendo este video en otro país, estás en México. Pregúntate si realmente las cosas materiales, el dinero y todo lo que tú creas que vale la pena para venir aquí a Estados Unidos, y que en ese proceso, en ese camino que tú quieres llegar por algo material, valga la pena el que tú sacrifiques, el que tú te alejes. Si tienes hijos, si los dejas pequeños, cuando tú
regresas, si es que regresas, ya los encuentras adultos, ya son grandes, o que tal vez ya no vuelvas a ver a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, y que reflexiones si realmente vale la pena dejar esa unión familiar si es que la tienes, porque también sé que en México hay desintegración familiar como lo hay aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay mucha desintegración familiar, muchos divorcios, muchas mujeres, hombres separados que dejaron hijos, que no los reconocen, que sí los reconocen, que no los ven. También pasa en México. Pero si tú tienes tu familia unida, tienes una buena relación con tus papás principalmente, ponte a pensar si realmente vale la pena venir aquí a Estados Unidos, alejarte de ellos por años y que tengas la posibilidad de que a lo mejor ya no los vuelvas a ver con vida y que en algún momento te toque ir y verlos enterrados, o que ya no te escuchen, que ya no te vean y que tú ya no los veas como normalmente lo haces. Ese es el punto de este video. No es para asustarte, no es para decirte no venga, simplemente es reflexionar. Y si tú te pones una meta de venir 3, 4 años, 5 y te regresas, hazlo. Si tú te quieres quedar, quédate, pero ya sabes lo que puede pasar. Y no soy el único, no son 5, no son 10, son millones de personas que no pueden arreglar su situación migratoria y que les toca recibir una noticia así de que un familiar ya se adelantó en el camino. Puede ser un amigo, o como puede ser tu mamá, tu papá, tus tíos, tus primos. Pregúntate si vale la pena el llamado sueño americano. Te invito a que veas mis otros videos y también que te suscribas al canal, actives la campanita, y espero leer tus comentarios debajo de este video. Nos vemos hasta la próxima.